Muy bien, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. La clase anterior no la grabamos, esta ya la estamos grabando el día de hoy. Ni modo, no se grabó, no se grabó. Entonces vamos a comenzar con el repaso de lo que vimos la vez pasada, que tampoco lo escribí aquí. Habíamos hablado ya acerca de la Nebuá, vimos las diferencias entre Moshe Rabbenu, entre Moisés, nuestro maestro, y los demás profetas, vimos los cuatro niveles de profecías, vimos, y si no me equivoco, nos quedamos aquí, que la Torá es del cielo. ¿Qué significa que la Torá sea del cielo? Me acuerdo que lo empezamos a explicar. Lo que significa es que recibimos en el monte Sinai, Hashem nos entregó su instrucción. Las instrucciones que Torah puede venir de instructivo, de la manera en la es nuestras instrucciones, nuestro reglamento de cómo debemos conducirnos, de cómo debemos llevar a cabo nuestra vida. Es un código universal de conducta. Y bueno, vemos qué es lo que sucede cuando no tenemos este tipo de códigos universales en el mundo. Todo el mundo se vuelve bastante loco, cada quien hace lo que cree que es correcto y ya no puedes decirle a alguien que está mal si hace X cosa porque ahora eres o sea, eres una persona mala y no entiendes tú que vivimos en el siglo XXI y tenemos que ser más liberales. Eso es lo que la actual sociedad como que empuja, ¿no? Como que querer decir, hoy en día somos más de mente abierta y como somos de mente abierta, entonces tenemos que aceptar muchas tonterías y muchas barbaridades que se cometen en el mundo bajo la ley de libertad de expresión. Claro que cuando los criticas ya no hay libertad de expresión, solo hay libertad de expresión de su expresión de ellos, pero ya no puedes tú criticar esas opiniones, ¿no? Entonces nosotros no creemos en que el mundo es, como lo diría en hebreo, hefker, que el mundo es que está libre para que cada quien haga lo que se le pegue la gana. Nosotros creemos que existe leyes universales, que todos entendemos que existen leyes universales como las leyes físicas, pero así como tenemos leyes físicas, también en el área espiritual, en el área de nuestra conducta, tenemos leyes. Y es por eso que mucha gente va a hablar de la ley de la atracción, por ejemplo, ¿no? Que seguramente muchos ya lo conocen, de que cuando tú piensas en lo que quieres, vas a atraer lo que estás buscando, lo que normalmente piensas, y en la Torah también tenemos ese concepto. Tengo yo un video al respecto en mi canal de YouTube, que no me acuerdo cómo se llama, pero va por ahí. Y justo va basado en la historia de Bilam, que vamos a ver en las siguientes dos parashiot, donde vamos a hablar acerca de cómo es que por el camino que el hombre quiera ir, por lo dirige. Entonces tenemos leyes espirituales en el universo, bajo las cuales vivimos. Y es independiente si tú crees en la ley de la gravedad o no, da igual si crees en la ley de la gravedad o no crees. Igual si te lanzas a un edificio, igual te vas a caer. E igual seguramente te vas a, en el mejor de los casos, lastimar muy gravemente, en el peor de los casos, perder la vida. Porque la ley de la gravedad no le importa si crees en ella o no. Y lo mismo pasa con los principios morales. Los principios morales, existen leyes de los principios morales. Y estas leyes no les importa si tú crees en ellas o no. Son leyes y van a aplicar en tu vida independientemente de tus creencias. Entonces, más vale mejor conocerlas y entenderlas. De hecho, hay una clase muy interesante que después podemos dar acerca de los científicos que participaron en lo que hoy en día es conocido como la revolución científica en los años 1400, 1600, cómo es que sus creencias religiosas los llevaron a tener sus creencias religiosas fueron los que lo empujaron a estos personajes a entender y a crear el método científico como lo tenemos hoy en día, ¿no? Y el método científico se fue desarrollando gracias porque la ciencia anterior, basada en la filosofía griega, no era de comprobación, porque la mente es perfecta y si yo quiero entender a Dios que es perfecto, entonces voy a tratar de comprender la perfección y etcétera. La iglesia cristiana dijo, no es cierto, la mente es falible y Dios puede hacer lo que se le pegue la gana porque tiene libre albedrío, lo cual yo estoy completamente de acuerdo con eso, con la iglesia. Y por lo tanto, no sirve lo que tú creas, sino que tienes que comprobar las cosas como son, ¿no? En breves, más o menos lo que sucedió. Y entonces fue donde se empezó a aplicar el método científico, donde yo creo una hipótesis y ahora no me importa que la hipótesis sea muy padre y tenga mucha retórica y puedas explicarla excelentemente y puedas debatirla en cualquier lugar y ganar todos los debates. No importa, igual tienes que comprobar con el método científico que tu teoría que sea correcta, lo cual no existía antes con los filósofos griegos. No ocurría de esa manera. En la época de la filosofía griega, ellos lo que hacían es que simplemente era
la mente y la filosofía y la razón y aprender a pensar, lo cual es algo muy positivo que dieron a la sociedad, dieron muchas cosas muy positivas, pero cuando se trata de ciencia, no les importaba realmente pensar, digo, comprobar sus teorías, sino que ellos simplemente decían, esto tiene que ser así. ¿Por qué? Pues porque es lo más perfecto y lo más cool que hay, entonces tiene que ser así, ¿no? Y debatían, y es por eso que para ellos era muy importante la dialéctica, aprender a debatir tus argumentos, porque no se trataba de comprobar cosas, se trataba de quién podía debatir mejor sus argumentos. Eso era como ocurría los debates en la antigua Grecia. Fue hasta la época de la Revolución Científica donde se empezó a como utilizar el método científico. Pero bueno, me estoy yendo a otro tema. Vamos a regresar al tema inicial, que es la Torá es del cielo. Y la Torá es un código moral universal. ¿Qué significa esto? Que nos enseña, a través de la Torá aprendemos leyes morales para toda la humanidad, especialmente para el pueblo de Israel, como es obvio del texto mismo. Sin embargo, podemos aprender para todo el universo, como lo vamos a ver en su momento. Ahora, y como dijimos, estas leyes son independientes de tus creencias. Tú puedes creer lo que se te pegue la gana, las leyes igual van a aplicar en la vida. Entonces, y muchos conocen, por ejemplo, la ley del karma, ¿no? Donde si tú haces algo positivo, las cosas positivas van a regresar a ti y viceversa con las cosas negativas, etcétera. Entonces, en lugar de estar tratando de descubrir y llegando qué puede ser la ley universal, la Torah viene y te da esta ley universal, porque como lo hemos mencionado previamente, los primeros principios acerca del creador, si no tenemos un creador y si todo fue un accidente y si no tenemos realmente algún fundamento a todo esto, entonces, ¿qué es lo que sucede? El mundo es un accidente y un accidente no tiene leyes y un accidente no tiene moralidad. Y no existe la moralidad. Y si creemos en la evolución, en la evolución como lo presentó Charles Darwin, donde tenemos un proceso mecánico, materialista, ciego, aleatorio. Si tú te quedas con esa visión de la realidad, entonces el microbio, la oruga, el insecto no tiene mayor validez o mayor importancia que el ser humano. Existen corrientes filosóficas que han atribuido esa eh, bienestar o esa superioridad al ser humano por el simple hecho de tener un intelecto, lo cual tiene sentido. Sin embargo, puedes llegar a la conclusiones, no sé, de Nietzsche o cosas por el estilo, donde no, realmente no existe un bien absoluto, y realmente no existe algo fundamentalmente bueno, fundamentalmente malo. Entonces, lo que tú quieras hacer, dejar libres tus instintos, no tendría por qué haber algo malo, incluso si eso implica pasar por encima de las personas, ¿no? Entonces, la Torah viene y dice, no es así, no funciona de esta manera, no somos productos de accidentes, somos productos de un creador que no solamente creó todo, sino que también supervisa todo y dejó una ley divina, como explica Rabbi Jonathan Sachs, Alaba Shalom, acerca que hay muchas ideas que no concuerdo con él, pero es brillante en muchas de sus otras ideas. Y le recomendaría a cualquiera que vea sus libros, sus textos, muy interesante. No todos, no estoy de acuerdo con ellos, pero los libros de la Parsha. Entonces, bueno, Rabbi Jonathan Sachs dice, cuando pregunta, ¿dónde estaba Dios en el holocausto? Y la pregunta es, ¿cómo que dónde estaba Dios? Dios estaba en los 10 mandamientos, ¿no? Dios estaba en el mandamiento de no matarás, Dios estaba en las reglas de la esclavización, Dios estaba en todo aquello que está codificado en la Torá y que te desee, que evita que lleguemos a estas barbaridades como lo que ocurre actualmente en muchos países y como o como ocurrió en el genocidio nazi, ¿no? Entonces, Dios estaba ahí, Dios te entregó la Torá, lo que tú haces después es tu problema porque tienes libre albedrío y Dios no va a venir con una mano grande a rescatar a los judíos o a intervenir en la historia más de lo que ya lo hace, porque si tú tienes la intención de hacer algo malo, eh, puedes hacerlo, porque esas son las leyes del universo que Dios creó, tanto físicas como espirituales, implican que tienes libre albedrío y tú puedes decidir hacer algo negativo y Dios te puede permitir hasta cierto punto llegar a hacerlo. Al final el bien siempre triunfa, pero podemos sufrir mucho en el camino si no nos levantamos y si no hablamos. Y bueno, aquí podemos hablar de otros temas, pero tampoco me quiero desviar, entonces vamos a regresar. Entonces, por todos estos temas que hemos hablado, es importante reconocer y entender esta ley divina. Ahora, la diferencia que hay en el judaísmo
con la mayoría de las creencias allá afuera es que nosotros no creemos que existe solamente la ley escrita, sino que tenemos que tener una ley oral. Y eso es lo que nos vamos a enfocar ahorita, a entender las dos, a entender la ley escrita y la ley oral. Y para ello vamos a irnos a esta sección de acá. Y entonces, por un lado, aquí les pongo como que, bueno, ¿qué significa Torah? Torah significa instrucciones, como dijimos, es nuestro reglamento, lo que nos va a ayudar a entender las leyes del universo. No necesariamente las leyes físicas, aunque también podemos meternos a cómo es que los de la revolución científica, sus creencias religiosas los llevaron a generar la revolución científica como la conocemos hoy en día, pero no nos vamos a meter eso ahorita, vamos a meternos en las leyes de este mundo. Down to earth, ¿no? Las leyes de este mundo nos indican que las leyes espirituales nos indican que existe recompensa y castigo, existen muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo. Entonces es lo que me quiero centrar el día de hoy y vamos a ver primero a entender qué es la Torah escrita, qué es la ley escrita. La ley escrita principalmente y fundamentalmente es el Tanaj. Y del Tanaj es la Torá. Ahora, ¿qué significa Tanaj? El término original no es Tanaj, el término original es Mikra, que Mikra literalmente significan las escrituras. Las escrituras son literalmente lo que fue escrito, por eso se llama Mikra, escrituras. Quien pueda prender su cámara para que los pueda ver, para mí es más fácil cuando doy una clase a gente que cuando no la tiene apagada, si no pueden, yo entiendo que no pueden. Pero bueno, continuamos. Entonces, Tanaj es un acróstico de 3 palabras. ¿Cuáles son las 3 palabras? Las 3 palabras es Torah, Nevi'im y Ketuvim. Tanaj, o el término original, que lo voy a escribir aquí porque no sé por qué no lo he escrito, es Mikra. El término Mikra, que significa, es literalmente escrituras. Y el término actual, como se le conoce, es Tanaj. Al Mikra, que era originalmente Mikra, hoy en día se le conoce como Tanaj. Que Tanaj es un acróstico, unas siglas de las 3 palabras que es Torah, Nevi'im y Ketuvim. Entonces la Tav, que tenemos la primera letra, va por Torah. La Nun va por Nevi'im y la Kaf va por Ketuvim. Que insisto, esto es bastante novedoso, esto es bastante nuevo. Como que esta división en la que tenemos es bastante nueva. Lo que teníamos originalmente, lo que siempre hemos tenido, es la importancia de, sobre todo, de la Torá, de la primera sección que es el Humash. Siempre para nosotros ha sido claro que el Humash o la Torá, el término correcto sería Hamishah Humishe Torah. Hamishah, se los voy a poner aquí para que lo vean, en un cuadro que ya habíamos presentado antes. Ok, entonces aquí esta es una estructura de estudio de Torah que fue, creo que ya se los había presentado. Hay mucho que seguramente no vimos porque es todo algo muy grande. Este cuadrito, por más sencillo que se vea, es muy grande. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la base de las bases, o en hebreo el kelal de los kelalim. Lo fundamental que tenemos en el judaísmo es Hamishah Humeshet Torah, que significa el Pentateuco. El Hamishah Humeshet Torah es el Pentateuco, los 5 libros de la Torah que involucran los 5 libros de la Torá. Involucra los Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. Se lo pueden aprender por la canción, como con los niños se le enseñamos así, ¿no? Y las canciones siempre son muy buenas para aprender. Bereshit, Shemot, Vaikra y Bamidbar y Devarim son los 5 Humashim de la Torá. Y de esa manera es muy fácil que se las aprendan. Y las 54 parashot también se las aprendemos con canciones. Y la mente le encanta aprender con canciones. Pero bueno, volvemos al tema. Entonces, Torah en su fundamento, lo que fue entregado directamente en el monte Sinai por Moshe Rabbenu, se lo dio Hashem a Moshe Rabbenu, a Moisés, y Moisés lo fue transmitiendo, lo fue escribiendo, y lo tenemos en todas las generaciones, y lo dijimos en la clase anterior, hablamos, que no la grabamos la clase anterior, pero lo dijimos esta parte, que muchos no estuvieron conectados, entonces lo repito, que gracias a Dios que salieron nuevas religiones. Gracias a Dios que tenemos el cristianismo y el islam, que son las únicas 2 religiones, además del judaísmo, que argumentan ser de origen divino, que argumentan tener un libro sagrado. ¿Y por qué digo gracias a Dios por ellas? Porque podemos comparar una religión verdadera con una falsa, ¿no? Porque cuando tú tienes la Torá, que fue escrita hace 3.334 años, el día de hoy, si no me equivoco, 3.334 años, y que fue
portada por el libro, por el pueblo más perseguido de la historia, el pueblo judío, que no ha estado en su tierra y que ha estado por acá y por acá y por acá y que fueron dispersados por todo el mundo. Y tienes por otro lado el cristianismo y el islam, donde tienen el Nuevo Testamento y el Corán, donde han sido los poderes más grandes de las últimas generaciones, donde la iglesia ha tenido todo el poder, el islam ha tenido todo el poder, y en cada uno en su zona y peleándose entre ellos, etcétera. Pero bueno, a final de cuentas ellos han tenido el poder. Entonces, ¿y qué ha pasado con sus textos? ¿Cuántas versiones tenemos del, como dijimos, del Corán? Escuché, yo no conozco casi nada del Corán, pero escuché que desde que fue escrito, la siguiente generación, es más, antes de que cuando murió ya había 6 versiones diferentes, cada una de sus esposas principales, porque seguro que tenía más de 6 esposas, tenían una versión diferente del Corán. O sea, ya teníamos variantes textuales en las diferentes, en la vida misma de Mohammed. Y por otro lado, en el Nuevo Testamento, de inicio es un texto que cualquiera que acepte el Nuevo Testamento, por más que diga que son protestantes, literalmente que están protestando a la iglesia, siempre tienes que aceptar a la iglesia católica, porque ellos fueron los que canonizaron, redactaron, editaron y lo que tú quieras con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una creación, es una edición, o sea, literalmente tienes que poner las fuerzas ahí abajo, edición de la Iglesia Católica, porque no existe otra cosa. Si tenemos manuscritos fuera de la Iglesia Católica, no los conocemos, no existen. Solo tenemos lo que la Iglesia Católica tiene, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué tenemos entonces con el Nuevo Testamento? Miles, cientos de miles de versiones del Nuevo Testamento, a veces con párrafos enteros agregados o quitados o etcétera, etcétera. Tenemos versiones infinitas de estos textos donde hay variaciones, donde tienen mucho menos tiempo estos textos. En el Nuevo Testamento podríamos decir que 1500 años, porque depende, cada uno de los textos fue escrito en diferente época. El Islam creo que igual como 1300, 1400 años. Y aún así son textos que no se mantuvieron, no se preservaron. Y la Torá, que tiene más de 3300 años, llegan todos los judíos de regreso a su tierra, como indican las profecías que tenía que ocurrir, a Eres Israel, y llegan de Yemen, de Temán, que estuvieron súper aislados y que no supieron absolutamente nada de nadie, y también vivieron como ciudadanos de segunda clase, etcétera, etcétera. Y tenemos de Polonia, y de Francia, y de Italia, y de España, y de Siria, y de Alepo, y de todos estos lugares llegan los judíos a su tierra nuevamente, muestran su Sefer Torah, todos con exactamente las mismas cantidad de letras, a ver si me las acuerdo, no me las voy a acordar, está bien, luego ahí tengo el dato escrito. Entonces, la misma cantidad de letras contadas. Y al punto tan importante que si una persona llega a ver que su Sefer Torah que están leyendo tiene un error, dos errores, perdón, dos errores que tenga el Sefer Torah, ya no se puede leer en la sinagoga, se tiene que mandar a arreglar y no se puede seguir utilizando este Sefer Torah para estudiar. Se tiene que buscar un Sefer Torah que esté kasher para leerlo en la sinagoga. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante y a pesar de toda la, toda la persecución que sufrimos, igual tuvimos la capacidad de mantener nuestro libro con 79.976 palabras. Y cualquier servidora de cualquier parte del mundo que tú vayas a ver, a entrar y si quieres contar sus palabras que tiene, todos van a tener 79.976 palabras. Y todas las palabras van a ser exactamente iguales, con pequeñas variaciones que pueda haber entre diferentes manuscritos, de 6 diferentes versiones, de 6 palabras que estén diferentes y con temas que no cambia el significado. Entonces, por eso digo que gracias a Dios que creó las diferentes religiones, que permitió que se fundaran las diferentes religiones, porque gracias a eso, hoy en día podemos comparar un texto que Dios quiso preservar a un texto que Dios no quiso preservar. Entonces podemos compararlos. ¿Por qué? Porque por más años que tenga, por más perseguidos que estuvieran, siguen teniendo la misma cantidad de palabras, todos los textos que tenemos. No es divino. ¿Y qué pasó? Se modificó la cantidad de veces necesarias que hubo, etcétera. Entonces, para nosotros, esta es la Torah. La Torah es algo que fue entregado por Dios y que es tan importante para nosotros, como dijimos, que se saque con mucho respeto y que tiene que ser escrito a mano por un escriba y tiene que ser revisado antes de poder ser usado. Y hoy en día se revisa también por computadora y también una persona lo revisa. Entonces dura como un año el proceso de tener un Sefer Torah como tal, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué? Porque el nivel de santidad que tiene la Torah es impresionante, es la palabra de Dios, como dijimos en la clase anterior, letra por letra, palabra por palabra, es transmitido por el creador del universo.
Entonces, y Moshe Rabbeinu solamente fue un escriba. Moshe Rabbeinu tenía la misión de ser el escriba. Él no le metió nada de su cosecha. Él no es el autor de la Torah. El autor de la Torah es Hashem. ¿Y quién fue el que le escribió? Lo escribió Moshe Rabbeinu. Y esa es su misión. Su misión es, Hashem le dictaba, él escribía y tenemos un Sefer Torah gracias a eso. Entonces, y bueno, bueno, los 613 preceptos, como lo podemos ver en este cuadrito de aquí, los 613 preceptos, déjeme, no se compartió. Los 613 preceptos solamente se derivan del Hamishah Humishe Torah. Recuerden, ¿qué significa Hamishah Humishe Torah? Significan los 5 quintos de la Torah. Hoy en día decimos Humash para referirnos a toda la Torah, pero realmente Humash significa quinto, o sea, una quinta parte. Mientras que Hamishah Humishe Torah, las 5 quintos, las 5 partes de la Torah, ¿ok? Entonces, y bueno, y los 613 preceptos que tenemos, que esto es tradición oral, pero ahorita vamos a hablar de la tradición oral, solamente se derivan del Humash. No se derivan de ninguno de los otros profetas. Entonces, digamos como que esta primera sección, la Torá, es el nivel de profecía más grande que existe, donde fue palabra por palabra, letra por letra, exactamente como dictó Hashem, así fue escrito por Moshe. Todos los demás libros fueron inspirados, tenían inspiración divina. Hashem quiso que se escribieran así, pero Hashem no dictó palabra por palabra. Muchas veces se utilizó el lenguaje del propio profeta. El profeta mismo utilizó su propio lenguaje para escribir estos textos. Lo narró a su propia perspectiva, a su propia visión, con inspiración divina. Entonces, el grado de santidad es menor. Entonces, en estos textos no encontramos preceptos adicionales. Y si encontramos preceptos, digamos, serían preceptos de Ramanán. Se considerarían que son de los sabios. No se consideran que es de la Torá. Por ejemplo, aquí vas a encontrar muchas cosas relacionadas a Shabbat, como por ejemplo que no salga la persona fuera del límite y que hable y que no ande en su caminar y que hable cosas sagradas, etcétera. Todas esas cosas son cosas que no vienen en la Torá. Pero aún así, los judíos lo seguimos. ¿Por qué? Porque son parte de los profetas y se considera que es de Jajamim, que son categorías muy complejas que vamos a vernos un poquito de eso cuando bajamos más al tema de la Torah oral. Entonces, todo el Tanaj tenemos como tal la sección de los profetas, los diferentes profetas, como dijimos. O sea, no me voy a meter a explicar cada uno, a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen. Mucho tiene que ver con el tiempo histórico en el que fue escrito. Esta división es porque los que tuvimos principalmente son textos que fueron escritos, textos poéticos, los salmos, proverbios, el cantar de los cantares, o textos históricos como que atemporales, como Yov, ¿no? Todo tipo de textos que tienen que una tradición entre el judaísmo dice que tiene un nivel de profecía menor, otra tradición dice que no, que es la misma tipo de profecía, simplemente que un tipo de inspiración personal, o sea, la persona se inspiró a escribirlos, pero Hashem quiso que fueran de esa manera al final, y así es como los tenemos hoy en día. Ok, entonces esta es la Torah escrita. La Torah escrita, el Mikra son todos estos libros que tenemos enfrente. Todos los libros de la Torah, que son los 5 libros de la Torah. Todos los libros de los Nevi'im, de los profetas. Y todos los libros de los Ketuvim, de los escritos. Entonces, todas estas secciones es lo que se considera como el Mikra y forma parte de la Torah escrita. ¿Ok? Entonces, hasta aquí está muy bien, está muy fácil, ¿no? La mayoría de la gente creemos, entendemos, sabemos qué es la Torah escrita y nos apegamos a ella, a lo mejor de diferentes maneras, pero bueno, la siguiente parte, que no es todo está tan sencillo, es el tema de la Torah oral. Ahora, por un lado, hay mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? La Torah oral yo no me la compro. De hecho, hay una historia famosa, pero no la vamos a contar porque tenemos poquito tiempo. Hoy tengo que terminar exacto a las 8 en 15 minutos, entonces la contamos otro momento. Puede ser que ya la haya contado antes también. Entonces, la Torá es un texto bueno, mejor sí la voy a contar porque es relevante para entender el siguiente punto. Entonces, ahí vamos a contar un tercio de la historia porque tiene 3 partes. Cuenta de Hillel y Shammai. Hillel y Shammai eran de los más grandes sabios que vivieron en toda la época. A lo mejor ya la conté, no me acuerdo. Si la conté, alguien me dice en el chat porque no me acuerdo. Entonces, ellos, Hillel y Shammai, bueno, primero se acercó un converso a Shammai, al Salvio. Shammai era conocido por ser el más estricto. Y
patológicamente normal entre los, no sé si patológicamente es la correcta, creo que patología es literalmente una enfermedad, entonces vamos a decir lo que no es patología, es normal, lo normal de de las personas que buscan la conversión muchas veces es irse a lo más estricto. Si tiene la barba bien grande y los caireles esos que salen por un lado y el sombrero blanco y negro y es él seguramente, yo creo que él es verdadero judío. Él es un rabino. Yo me acuerdo que yo iba, yo cuando vivía hace mucho, no me iba muy bien económicamente. Yo vendía papalotes en un tianguis. Vendía papalotes ya como judío. Bueno, no como, apenas estaba en proceso de conversión. Y había otro amigo que él también vendía otras cosas y que él estaba vestido con todo, o sea, él como, o sea, caireles, barba largas, muy impresionante, blanco y negro, saco, ¿no? Y adivinen a quién iban a preguntar las cosas en el tianguis, la gente que le daba curiosidad, pues obviamente iban con él, ¿no? Porque pues él tenía una barba más larga. Yo en ese momento no tenía nada de barba, yo tenía literalmente hasta espacios blancos así. Pero bueno, obviamente el que tiene la barba larga seguramente él sabe más, ¿no? Eso es como obvio. Pues bueno, no funciona así realmente, pero la gente nos vamos por ahí. Entonces, Shammai era el más estricto, como que, entonces, como que el más estricto, como que tiene sentido que sea él, ¿no? Como que él va a hacer la verdad, ¿no? Curiosamente, la halajá no era como Shammai, es como Hillel la halajá. Lo que nosotros seguimos es como Hillel, no como Shammai. Pero bueno, volviendo al tema, fue un converso con Shammai. Y le dijo, quiero que me conviertas, pero con la condición de que me enseñes solamente la Torah escrita. La Torah oral, eso, la verdad es que se lo inventaron. No me la compro, enséñame la Torah escrita y ya. Y conviérteme con eso. Shammai que dijo, agarró su regla porque él era arquitecto, su metro, y lo persiguió a reglazos, ¿no? Entonces se fue, ¿y con quién fue? Pues ya no le quedó otra, fue con Hillel. Y entonces llegó con Hillel y le dijo lo mismo, quiero convertirme, pero eso de la Torah oral como que no me la compro, nada más quiero aceptar la Torah escrita. Entonces le dijo, está bien, te convertimos. Lo convirtió y le empezó a enseñar. Entonces llegó un día y le dijo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Muy bien, llega el siguiente día y al siguiente día llegó. Vean, curiosamente no le enseñó Kabbalah el primer día de su conversión, no sé por qué, pero bueno, no era de esa idea Hillel. Empezó con el Aleph Bet, está rarísimo, ¿no? Hoy en día tiene que ser Kabbalah normalmente, ¿no? Pero bueno, él no fue por ese, él no le enseñó Kabbalah a todo el que se le acercaba, él empezó a enseñarle Aleph Bet, a leer hebreo. Entonces, obviamente fue sarcasmo, ¿no? De la Kabbalah. Entonces empezó Aleph, Bet, Gimel y al siguiente día llegó y le enseñó todo al revés. Y le dijo, a ver, esta es la Gimel y esta es la Hey y esta es la Tav. Y le dijo, espérate, a ver, ayer me dijiste otra cosa. Ayer me dijiste que esa era la Aleph y ahí esa era la Bet. Y le dijo, a ver, me estás creyendo con esto que te estoy enseñando, pero no me quieres creer con la Torah oral. Y entonces él como que le cayó el 20, decir, "Oh, todo lo que me está enseñando es oral. O sea, el hebreo, para que yo te pueda creer lo que me estás transmitiendo de la Torah escrita y el mismo lenguaje, es oral. Yo no puedo saber otra cosa si no es porque tú me lo transmites. Y va más aún en eso. Hoy en día nosotros, de hecho, este cuadrito que está aquí, tendrá que estar aquí abajo, estoy casi seguro. ¿Dónde está el cuadrito? Aquí está, estaba aquí, estaba bien. Muy bien, entonces las vocales, el texto de la Torah no tiene vocales, solamente tiene las letras, pero no tiene las vocales que hoy en día que conocemos. Este cuadro está mal, pero bueno, no importa. No me había dado cuenta que, pero bueno, o sea, no importa. Entonces, las vocales como tal son, son tema de tradición oral. La Torah escrita no tiene vocales. Solamente sabemos las vocales gracias a la tradición oral. Y hay mucha gente que me puede decir, no, y me han dicho en debates, yo hoy en día ya no debato en internet, ya ni tengo redes sociales, pero antes me gustaba mucho debatir en redes sociales. Hoy en día solo en vivo, ¿no? Entonces, antes era como la gente decía, no, tú podías leer el texto porque, no sé, tienes no me acuerdo cuál fue su argumento, pero como que sí puedes leer el texto aunque no tengas las vocales. Y aquí traje un ejemplo simplemente como para probar que eso no es verdad. En Éxodo, en Shemot 23:19, tenemos un texto que dice así, Lote Bashel Gedi, palabra esta, y Mo. Entonces, esta palabra que está aquí, como digo aquí, puede ser dos cosas, puede significar dos cosas. Puede significar grasa o puede significar leche. Puede ser helef o puede ser halav. Helef es grasa y halav es leche. Ahora, ¿qué tiene más sentido? ¿Cocinar con leche o cocinar con grasa? No sé, si me preguntas a mí, yo diría, pues grasa, ¿no? Lo más lógico que este texto dijera que aquí diga grasa. Pero no dice grasa. Sabemos por tradición oral, sabemos que dice behalev, que es leche, behalev y mo.
Lo te bashel gedire halevimo, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Entonces, este texto, si no tuviéramos la tradición oral de los masoréticos, que básicamente masoréticos, que como se le conoce también a las tenuot o a las nekudot, los masoréticos es otro nombre que se les da, porque viene de la mesorá, que significa de la tradición. Entonces, la misma, para poder tener una traducción en cualquier idioma que tú quieras, para tener una traducción, necesitas la mesorá, necesitas la tradición. Necesitas la tradición oral del pueblo de Israel que te diga, aquí dice Halev, no dice Helev. Y ahí, gracias a eso, podemos entender cómo leer el texto, solamente porque tenemos la tradición oral. Entonces, ok, entonces, y bueno, sabemos hoy en día que la traducción correcta es esta, no cocinas al cabrito leche de su madre, ¿no? Y hay muchos otros ejemplos que podemos decir de información que hace falta para poder descifrar qué es lo que quiere decir la Torah. Por ejemplo, tenemos en esta sección donde nos dice básicamente cómo hacerle para comer carne, porque se entiende del texto, a lo mejor que al principio solamente podías comer carne si llevabas un corbán, un sacrificio del Betamikdash, al templo. Sin embargo, aquí te dice, no es cierto, sí puedes comer carne, si estás muy lejos del Betamikdash, etcétera, puedes comer carne. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pero tienes que degollar de tu ganado, de tu rebaño, que Hashem te haya otorgado, o sea, lo que tus bienes, como te he ordenado. Tienes que degollar como te he ordenado. Ok, ¿cómo nos ordenó Hashem? ¿Alguien sabe en qué versículo aparecen las leyes de cómo degollar al animal correctamente? Les doy una pista, no aparece en ningún lado. No existe. Si tú buscas en todo el Mikra, en todo el Tanaj, no vas a encontrar ningún solo otro versículo que te diga cómo se debe degollar a un animal para que puedas comértelo como te lo dice aquí. ¿Dónde vas a encontrar eso que como te he ordenado lo vas a encontrar en la Torah oral? Solamente en la Torah oral vas a encontrar todos estos temas. Y bueno, realmente, ok, aquí lo explico más a detalle, pero nos vamos a meter en esto. Y realmente, como explico aquí, estos son ejemplos muy claros, muy obvios de una necesidad de la Torah escrita, perdón, de la Torah oral. Sin embargo, tenemos todos los preceptos. O sea, la gente que dice, no, solo escritura, ¿no? Como decía, creo que Lutero y Max Shemo, que él decía solo escritura, ¿no? Entonces, ¿qué significa solo escritura? Solo escritura pues, significa que en teoría yo podría leer el texto de la Torá y poder entender cómo tengo que cumplir los preceptos. Sin embargo, vamos a ver que realmente esto no es posible. Porque cualquier precepto que tú empieces a analizar, incluso de manera sencilla, que empieces a analizarlo, no vas a poder entender, no vas a poder llevarlo a la práctica de manera general. Por ejemplo, aquí pongo el primer ejemplo del primer precepto de la Torah, que es fructificar y multiplicaos, ¿no? Que fructifíquense, multiplíquense, en otras palabras, tengan hijos, ¿no? Y ahora podemos hacer miles de preguntas. Ahora, ¿quién está obligado? ¿A partir de qué edad? ¿Cuántos hijos debes de tener para cumplir este precepto? ¿Tengo que estar casado para cumplir este precepto o puedo hacerlo sin estar casado? ¿Se permite fertilización in vitro? Fertilización in vitro es una palabra muy fuerte, ¿no? Y cumples con la mitzvah. ¿Quién cumple con la mitzvah? ¿La mujer y el hombre no? Se considera que cumpliste el mandamiento. Hay concepto de nodriza, ¿no? Que riente su vientre. ¿Qué hacemos con el concepto de nodriza? ¿O quién cumplió con su obligación? ¿La que prestó el óvulo o la que prestó el vientre, ¿no? O sea, son preguntas que llevadas a la realidad, como que ya te ponen a decir, espérate, no tengo idea de qué me estás hablando, o sea, no sé. O sea, y una persona que toma a la ligera los mandamientos dice, ¿qué importa? Da igual, o sea, igual el mandamiento es este en general, pero el pueblo de Israel es muy meticuloso en todas estas cosas. El pueblo de Israel no lo convences diciéndole, ¿sabes qué? Ya, no, da igual, no funciona. Tenemos que tener respuestas muy exactas, muy precisas a cada una de estas cosas para poder estar satisfechos y poder decir, estoy cumpliendo con la voluntad divina. Y es por eso que a pesar de tener cientos de miles de religiones, y me refiero principalmente las variaciones que hay en el Islam y el cristianismo, que supuestamente basan sus religiones en la Biblia o en lo que nosotros, en nuestras escrituras, no tienes ni una sola que haya logrado crear un estilo de vida basado en estos preceptos, completamente en estos preceptos. No existe, no hay nadie. Todos pueden ser que te digan que cumplen algo, cumplen esto, que cumplen todo, pero lo hacen como ellos quieren, como ellos entienden. Entonces, y hay de dos. Hay de dos opciones. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Todas estas preguntas, una de dos, o no me importan, y si me importan, yo me puedo inventar mi propia Torah oral, yo me puedo inventar mis propias leyes, mis propias respuestas a esto, y tú puedes ir con
cualquier de estos cultos, religiones, etcétera, y puedes hacerle caso a lo que el pastor de esa iglesia o lo que el líder de esa iglesia o que el imán de esa mezquita te va a decir. Sin embargo, va a ser su opinión, o puedes irte a los que transmitieron toda esta información, que son los sabios de Israel. Ellos son los portadores de la tradición, los portadores del texto, los portadores de todo esto, y tú puedes decidir a quién hacerle caso. Yo prefiero hacerle caso a los que llevan estudiando este texto por más de 3000 años. Tiene mucho sentido que vayas con los expertos del texto, a que vayas con alguien que lo empezó a estudiar ayer y que no entiende lo que implica el idioma por sí mismo y la tradición que viene con ello, etcétera, etcétera. Y que todas estas preguntas para el pueblo de Israel, todas estas preguntas se llevan a investigar y al texto y qué dice la Torah escrita y qué dice la tradición oral qué ejemplos tenemos de esto en la antigüedad y ahí tenemos tratados enormes que hablan de la ley judía. Y hay gente que se dedica todo el día a estudiar estos textos y entender estos textos y no cualquiera se le da permiso de dar preguntas. Por ejemplo, esta pregunta de nodriza es o sea, no cualquier persona vas a ir a preguntarle esto. Es una persona que tiene muchos años realmente estudiando esto y que puede entender todo lo que hay alrededor y va a haber diferentes opiniones también y es válido. Puede haber diferentes opiniones en los diferentes sabios porque tenemos mentes distintas y tú tienes que elegirte una línea al cual seguir, lo cual eso también es, ahorita vamos a explicar un poco más esa parte de la tradición oral. Entonces, no sé si nos va a dar tiempo de ver realmente los detalles. No, no nos va a dar tiempo de ver los detalles de la tradición oral específica, porque tenemos que terminar ahorita, pero podemos ver si hay alguien tiene preguntas. Podemos tratar de contestar en 5 minutos algunas preguntas que alguien tenga o ya continuamos hasta la siguiente ocasión. ¿Alguien tiene alguna pregunta o lo dejamos hasta aquí? Como resumen, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo en el chat o levantar su mano. Adelante, sí. Bueno, Sí. a ver, hace ratito eh, de que la Torah entonces es todo el Mikra Kodesh. O sea, usamos el Yo, término había- yo tenía el entendido de que eran solamente el Humash, ¿no? Pero entonces es lo denominado Tanaj. depende, es que bueno, Me quedó por ahí eso. utilizamos el término Torah de manera general y de manera particular. De manera general, Torah puede implicar cualquier cosa que se estudie de la Torah, incluso un libro de Musar, o sea, cualquier cosa que se está estudiando Torah. Se considera, ¿por qué? Porque todo parte de lo mismo. Después utilizamos el tema Torah escrita y Torah oral. Cuando decimos Torah escrita, sí nos podemos referir de manera general a todos los textos escritos, que puede ser todo el Mikra, todo el Tanaj, o podemos referirnos específicamente al Humash, y en su sentido máximo, digamos, más bien en su sentido mínimo, la Torah sí vendría siendo el Humash. Ese es como que el texto principal. Ok. Y otra pregunta un poquito ligada a eso. Estas tres partes del Tanaj, entiendo que hay como tres momentos en la historia en la que se van definiendo como Sagrada Escritura. Por un lado, eh, digo, los últimos escritos me parece que se definen hasta el año 92 si no mal recuerdo, ¿Te refieres a toda la de la era común. canonización del texto del Tanaj? Ajá, Sí, fue en exacto, la época de los Jajamim, de los exacto. sabios talmúdicos, que sí fue aproximadamente en la época 100, de 100, 100 de la época de la era común. Y eh, la de los profetas, ¿esa en qué momento toma como esa canonización? Digo, también entiendo que la Torah, propiamente el Humash, es como que no necesita, así lo aprecio personalmente,
como que no necesita ni siquiera de un consentimiento, de una regla o que su naturaleza, pues, propiamente te indica que es de origen divino, que no Sí, necesita como o sea, ningún digamos, concilio, ninguna nada, a diferencia de las otras 2 secciones. No solamente que me pierdo un poquito en el tiempo, con la parte de los profetas, como que la otra la tengo un poco más clara, la de los profetas ahí, cómo se va dando ese proceso correcto, tuvo que haber un consenso rabínico, porque había muchos textos, no solamente hubo el texto de los profetas que conocemos hoy en día, había muchos otros textos, pero hubo un consenso, como lo vamos a explicar más adelante, que es el Sanedrín. Vamos a explicar cómo funcionan esos consensos en Am Israel. Pero bueno, este consenso nacional fue el que los sabios de aquella época vieron los textos que tenían enfrente y hubo literalmente una votación para decir, sí es correcto incluirlo. ¿Por qué? Porque tiene una relevancia para todas las generaciones. Puede ser que nadie dude de que sea algo importante, pero no tiene relevancia para todas las generaciones, se incluye, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una de las secciones de una de las explicaciones de cómo fue la canonización del Tanaj, de los profetas. Y como sí, como dice la Torá, es un texto que precedía a cualquier canonización, no necesitaba canonización, es como que el texto de la Torá, del Humash que estaba enfrente de ti, y luego teníamos los profetas, que ya había profetas que eran obvios de su importancia y su nivel, simplemente como que se llegó a un punto donde se cortó. Hasta aquí vamos a incluir estos, no vamos a incluir esto, porque el libro de los Macabeos puede ser muy importante, pero por alguna razón los Jamín decidieron que no entraba en esto y incluso lo perdimos, nosotros ni siquiera lo preservamos, lo preservó la Iglesia Católica y ahora regresó a nosotros por Mm. la preservación de la Iglesia Católica y por eso sabemos muchas de las historias de Hanukkah. Y eso es más o menos de la canonización del Tanaj. Y con respecto a la pregunta de Juan Carlos, él está preguntando que existen palabras en hebreo que se escriben de una manera pero se leen de otra. Entonces, como lo va a ver él en su texto, o lo pueden ver ustedes en sus Humashim, en sus Tanajim, en Tanaj vas a ver cómo es que viene una palabra y viene en paréntesis cómo se tiene que leer esa palabra de manera correcta. Entonces, se entiende como que fue un error, como que el escriba escribió esto y pues ya, hay que leerlo de manera correcta. Sin embargo, si fuera así, ya lo hubiéramos corregido, ¿no? Simplemente pones la versión correcta y no sigues escribiendo la versión incorrecta. La razón por la que hay muchas cosas en la Torá que con una visión simplista, con una visión por fuera, no tienen sentido. Por ejemplo, hay veces que tendría que estar en lenguaje masculino y está en lenguaje femenino, tendría que estar en plural y está en singular. Hay muchas cosas similares no solamente a este concepto que en hebreo se llama keri ketiv, como se lee y como se escribe. Que tenemos muchas palabras que en la tradición se escriben de una manera y se tienen que leer de otra. Y hay muchos ejemplos como esos en todas las escrituras. Y no es la respuesta simplista decir, bueno, hay que leerlo, se equivocaron el escriba y ahora hay que corregirlo cuando lo leas para que no, no, porque si se escribe de esa manera es porque se aprende algo de la manera en la que se escribe y se aprende algo de la manera en la que se lee. La manera en la que se lee es como el texto tiene sentido, pero la manera en la que se escribe también tiene un significado propio en sí mismo. Entonces, insisto que esta es una respuesta que a mí no me satisface porque no puedo darte esta perspectiva impresionante de ejemplos claros ahorita de cómo es que puedes agarrar este texto que parece estar equivocado y transformarlo. Y lo mismo pasa con la crítica bíblica. Hay muchas cosas en las cuales la crítica bíblica dice, mira, aquí hay dos autores porque el capítulo 1 de Génesis te habla así como que de una cosa muy estructurada y muy bonita y de la creación, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 y el capítulo 2 te habla así como que de desorden y empieza con el hombre y termina con las... O sea, como que no hay... Pero si logras comprender el texto bien y hay toda una... A eso se puede hacer toda una clase de este tema y puedes ver el paralelismo que hay y el mensaje que estos aparentes errores te quieren transmitir. Y lo mismo pasa con los Midrashim de los sabios. O sea,
todo esto lo vamos a ir viendo, si Hashem nos lo permite, poco a poco. Lo que yo les digo ahorita es que entiendo y conozco todos esos problemas. No, no sé si es lo que tú escuchaste y tienes en mente de como que esa crítica bíblica que existe y la conozco y los Jamim lo conocen. Y si alguien si alguien sabe inglés, le puedo mandar audios muy interesantes donde explican todo esto de una manera muy, muy profunda para que se puedan ir permeando de una persona que lo puede explicar mucho mejor de lo que yo lo sé explicar. Pero vamos a dejarlo hasta aquí porque tengo que irme y podemos después continuar con estas conversaciones desde la Hashem. Entonces, que tengan todos un excelente, una excelente semana y nos estamos viendo.